Buenas tardes, Buenas tardes. buenas tardes, sean bienvenidos el día de hoy, cierto día jueves ya, finalizando la semana. Voy a acomodar aquí un poquito mi camarita que está media un poquito corrida. Somos súper poquitos, ya hoy, bueno, voy a dar esta información de inmediato y después la voy a repetir nuevamente, ¿cierto? Para las personas que se reintegren. Hoy vamos, es probable que terminemos un poco antes. ¿Ya? Solamente por un tema administrativo, ya puede que terminemos unos minutitos antes, así que vamos a comenzar muy puntuales. Bueno, siempre tratamos de comenzar puntuales, pero sobre todo el día de hoy puede que, les voy a confirmar la información en el segundo bloque, puede que terminemos unos 10 minutitos antes, 15 minutos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tratar de ajustar un poquito los tiempos para alcanzar a ver, ¿cierto? Idealmente todo, o si no, lo máximo posible. La idea tampoco es ir tan rápido, rápido, rápido con tanto contenido, pero dentro de lo posible, ¿cierto? Alcanzar a ver la mayoría de lo que es el contenido de la clase. Por eso vamos a comenzar de inmediato. Ya, Profesora, disculpe, dígame, soy Lilian. Lilian Olivares. Yo Sí. me conecté solamente para informarle que me tengo, no sé, no me voy a poder conectar porque me acaban de avisar que mi hija tiene neumonía, así que tengo que irme a Oh, urgencia ahora. comprendo, Lilian, no hay problema. Retírese nomás, vaya tranquila y espero que todo salga bien, ya que se recupere su hija. Ya, profesora, muchas gracias. De nada, que le vaya Ya, bien. hasta luego. Hasta luego. Ya. Entonces, ¿cierto? Vamos a comenzar con, bueno, esto que es lo que nos trae el día de hoy, es este módulo 3 de diversidad en el aula y necesidades educativas especiales, barreras para la inclusión, barreras actitudinales, pedagógicas y arquitectónicas. Ya, sin que no me estoy equivocando, sí, sí, ese es el tema. Ya estábamos en la clase número 3. Para comenzar, ¿cierto? Tenemos esta diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. La educación, ¿cierto? Va a surgir como el convencimiento de que es un derecho a la educación que tenemos que tener todo ser humano, ¿cierto? Por eso, como ustedes saben y como ya comentamos en clases pasadas, ¿cierto? Hay distintos movimientos que apoyan este proceso de inclusión, ¿cierto? En distintos aspectos de la vida. Ahí en este módulo, ¿cierto? Solamente vamos a comentar lo que es la parte de educación, ¿ya? Pero la idea siempre es que toda la inclusión, ¿cierto?, se dé en todos los contextos donde la persona va a interactuar, ¿cierto? Y asegurar también en este caso todo lo que es el lograr, ¿cierto?, ejercer nuestros derechos con igualdad. Ya, acá cierto se nombra el movimiento de educación para todos, que el movimiento de educación para todos más que nada es un movimiento global, ¿cierto? Que es creado por la UNESCO, ya, y en nuestro país también, ¿cierto? Tuvo mucha influencia como ciertos tratados que estuvimos viendo también en las clases anteriores. Ya, ese movimiento se enfoca en reducir la desigualdad que pueda haber, ¿cierto?, en cuanto a todos los aspectos de la vida, ¿cierto?, la seguridad, la educación, la ciencia, la cultura, ya, dentro de muchos otros. Ya es un movimiento que ha estado trabajando desde muchos años atrás, ya, y también, ¿cierto?, ha llevado un seguimiento a nivel mundial. Entonces, tenemos que esta educación inclusiva, ¿cierto? Supone este impulso a la agenda de la educación para todos, desarrollando formas de habilitar a las escuelas para que atiendan a todos los niños y niñas de su comunidad como parte de un sistema inclusivo, ¿cierto? Se impulsa bajo este sistema que los colegios, ya en su totalidad, en su generalidad, ¿cierto? em, Den cabida a la gran diversidad de estudiantes que tenemos. Ya en todas nuestras comunidades, ¿cierto? Vamos a tener diferentes necesidades, no van a ser iguales para todos,
Ya tampoco vamos a estar en lugares, ¿cierto? En un momento vamos a estar en lugares de difícil acceso, ¿cierto? Pero lo importante, ¿cierto? Es que se logre, ¿cierto? Impulsar acciones para que las escuelas, ¿cierto? Sean cada vez más de más cabida, ¿cierto? A nuestros estudiantes con las condiciones, ¿cierto? Que ameritan para favorecer este proceso educativo. Para- Ya. Entonces, ¿cierto? Esta educación inclusiva se va a centrar en todos nuestros estudiantes, prestando especial atención a aquellos que han sido tradicionalmente excluidos, ¿cierto? De las oportunidades que se hayan, de las oportunidades, ¿cierto? Que tienen la mayoría de las personas. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Están estos estudiantes que tienen algún grado de discapacidad o alguna necesidad educativa especial, ya que, por ejemplo, al pertenezcan a alguna cultura distinta a la de la mayoría, que, por ejemplo, o tengan otro idioma, ya por temas raciales también se puede dar, bueno, y como les comentaba también por tener alguna condición, por tener algún diagnóstico o algún grado de discapacidad. Ya todo eso, ¿cierto? Se ha abarcado bajo lo que es la mirada de este movimiento de educación para todos que les comentaba al principio. Ya. Como nosotros sabemos, ya, en la escuela vamos a tener distintos tipos de estudiantes y cada uno va a aprender de una manera muy diferente. Ya tenemos muchas formas de apoyar, ¿cierto? Los contenidos de nuestros pequeños, pero en el día a día nos vamos a dar cuenta que van a ir surgiendo muchas necesidades. A la medida que nuestros pequeños también van avanzando en cuanto a lo que es contenido, en cuanto a lo que son las exigencias también, que el mismo curso, por ejemplo, que ellos están llevando a cabo, ¿cierto? Siempre va a ir subiendo la exigencia. ¿Ya? Entonces también van a necesitar, ¿cierto?, mayores apoyos. Ya. Entonces, ¿cierto? Bajo esta mirada es importante que toda, ¿cierto?, nuestra población se sienta bienvenida, se sienta apoyada y que tenga la oportunidad de pertenecer, ¿cierto?, a esta comunidad educativa. Ya cada estudiante, ¿cierto?, tiene mucho potencial en diferentes áreas, como también va a tener necesidades. Ya. Y tenemos esta necesidad educativa específica de los estudiantes, ¿cierto? Con diversidad funcional. Me avisan si en algún momento voy muy rápido. Ya vamos, estaba viendo, nos estamos conectando de a poquito. Ya es probable que para las personas que están integrando, es probable que hoy finalicemos un poquito antes. Ya para que igual estén atentos, ¿cierto? Puede que la asistencia se pase un poco antes también. Ya todo se está gestionando, ¿ya? Pero ahí les voy comentando, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Teníamos que estas necesidades educativas específicas de los estudiantes con diversidad funcional. Ya, el aula, ¿cierto? El espacio donde vamos a tener una amplia variedad de características, intereses, ritmos de aprendizaje. También la forma en que nosotros procesamos la información va a ser diferente porque, ¿cierto? Como nosotros sabemos, no van a existir dos cerebros que funcionen de la misma forma. Ya, eso es algo sumamente importante. Em, Vamos a tener ciertos intereses distintos. Por un lado, si en algún momento se está trabajando un área específica, ya, quizás vamos a tratar de llegar a los intereses del máximo de nuestros pequeños, mostrando los contenidos de una manera determinada, ¿cierto? Pero puede ser que ese contenido no llegue igual a todos nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque los intereses también, sobre todo los niños cuando son pequeños, ¿cierto? Tienen mucho que ver con el proceso de aprendizaje. También los ritmos de aprendizaje, si a mí me cuesta más una materia o me cuesta más aprender leyendo, ¿ya? Y todos mis materiales son de lectura, ya claramente voy a ir a un ritmo quizás más lento que los demás, voy a requerir, voy a requerir más apoyo para todo lo que es el aprendizaje, quizás no me va a ir tan bien académicamente,
Pero, por ejemplo, si ese mismo contenido que se está entregando de manera escrita, también me lo entregan de de manera visual, ¿cierto? Lo apoyamos con videos, ya puede ser que finalmente mi estilo de aprendizaje sea más visual solamente, ¿ya? Y el ritmo también va a ir de acorde, ¿cierto?, al resto de mis compañeros. Es importante, ¿cierto?, reconocer y comprender esa diversidad. O sea, no podemos desconocer que dentro de nuestra amplia gama, ¿cierto?, de diferencias que vamos a tener en el aula, ya em, vamos a tener que reconocerlas, ya vamos a tener que comprenderlas, vamos a tener que entregar todo el apoyo, ¿cierto?, que sea necesario para que nuestros pequeños puedan desarrollar su máximo potencial. Ya, si bien es normal que todos, ¿cierto?, tengamos esta diversidad, ¿cierto?, en cuanto a diferentes aspectos, ya no podemos desconocer. Van a haber siempre dificultades para algunos pequeños, van a haber siempre habilidades para otros, van a haber desafíos en cuanto a mis propias características, tal vez, ya en cuanto a los desafíos que yo tenga, por ejemplo, puede ser que emocionalmente, ya, yo soy una persona sumamente sensible, ya, y puede ser que la forma en que mis compañeros dicen algún comentario, puede ser que yo me sienta tremendamente mal y termine aislando, ya. Entonces, cierto, hay muchos factores asociados a cómo nuestros pequeños, cierto, van a ir desarrollando su día a día. Ya, como dice acá, cierto, esta diversidad se manifiesta en diferentes dimensiones, aspectos físicos, culturales, ¿cierto? Los ritmos de aprendizaje que ya lo nombramos, también variaciones socioeconómicas, de origen étnico, también, ¿cierto? Tenemos esta diversidad, ¿cierto? De perspectivas, que cada estudiante trae consigo una manera que es única de ver las cosas. Ya, por ejemplo, si yo vengo de otra ciudad, ¿ya? O vengo de un sector que quizá es más acomodado que el del resto de mis compañeros, ya van a haber diferencias en cuanto, ¿cierto?, a la forma en que yo vea el resto en mi entorno. Ya quizás yo voy a tener una mirada que sea distinta al resto, o por ejemplo, si yo estudié previamente en una escuela rural, ¿cierto? Vivía siempre en el campo y luego me mudé a la ciudad. ¿Cierto? Va a ser distinta la perspectiva que yo voy a tener frente a mis compañeros, ¿cierto? Que han estado todos estos años en un colegio, ¿cierto? Que está dentro de la ciudad, ¿cierto? Van a haber diferencias también en ese tipo. También, ¿cierto? Vamos a tener estos estilos cognitivos que van a ser sumamente diferentes. Por lo tanto, ¿cierto? Hay que amplificar las estrategias de enseñanza para que puedan participar. Ya las raíces socioculturales también van a ser diferentes. Ya van a haber experiencias, costumbres también que finalmente van a enriquecer, ¿cierto?, lo que es nuestra aula. No es que vayan a entorpecer el proceso, perdón, vayan a entorpecer el proceso, sino que es importante poder, dame un segundito. Ya, es importante, ¿cierto?, poder tomar toda esta diversidad que nosotros tenemos y dentro de lo posible también aprovecharla para enriquecer, ¿cierto?, todo lo que es el proceso de inclusión en nuestra comunidad. Por ejemplo, si tenemos un colegio que es inclusivo, ya, pensemos en un colegio que está en Santiago. Ya, un colegio que está en Santiago de Chile, ¿cierto? Donde se utiliza un enfoque inclusivo para atender a la diversidad de nuestros estudiantes. Ya, por ejemplo, un estudiante con autismo puede requerir un apoyo visual, ¿cierto?, para seguir la clase. Ya, por ejemplo, se le proporciona una herramienta tecnológica como una tablet, ¿cierto?, con aplicaciones que sean interactivas. Ya, igual más adelante le voy a mostrar algunas aplicaciones que son sumamente buenas ya para nuestros pequeños, que apoyan también la diversidad.
Ya, entonces, por ejemplo, podemos tener a nuestro estudiante con autismo, lo enfocamos, ¿cierto?, en Santiago, en la ciudad de Santiago, que nuestro estudiante requiere un apoyo, ¿cierto?, para lo que es el aprendizaje. En ese colegio que tiene este enfoque inclusivo, ¿cierto?, se gestionó que nuestro estudiante participase en la clase con una tablet, ya que esta tablet también, ¿cierto?, va entregándole imágenes, ¿cierto?, de lo que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Con aplicaciones, ¿cierto? Hay aplicaciones que son muy buenas para nuestros pequeños. Hay aplicaciones que son muy interactivas, que apoyan mucho el aprendizaje y dependiendo también de las necesidades que nosotros tengamos, se pueden ir ajustando. Ya, entonces, ¿cierto? Esta aplicación en esta tablet va a apoyar a que nuestro pequeño comprenda mucho mejor las instrucciones, ¿cierto? Porque va a ir apoyado con imágenes, entonces puede ser que el resto de mi curso le esté pasando el contenido de manera oral, de manera escrita, y a nuestro pequeño, ¿cierto? Esté reforzando ese mismo contenido ya a través de este aparato, ¿cierto? Que finalmente va a hacer que este ritmo de aprendizaje que quizás iba, por ejemplo, nuestro compañero puede ser que haya quedado más atrás en los contenidos, pero gracias al apoyo que le brindó el establecimiento, ¿cierto? Que fue este producto de apoyo en ese momento, que fue esta tablet con esta aplicación, ya no es que yo me haya quedado atrás en los contenidos, yo voy igual que mis compañeros, ya voy igual de avanzado, vamos en las mismas unidades, pero yo lo estoy tomando me lo están enseñando de otro modo, ¿ya? Entonces, ya, por ejemplo, también en este colegio que puede ser inclusivo, tenemos un programa de apoyo lingüístico, ya para, por ejemplo, estudiantes que sean extranjeros, que vienen recién ingresando a nuestro país, ¿cierto? En nuestro sistema educativo chileno, podemos tener pequeños que no utilizan al 100%, ¿cierto? El mismo lenguaje. Ya se les puede ofrecer apoyo extra, ¿cierto? Para el aprendizaje en español. Ya, y los docentes también colaboran mucho, ¿cierto? Con la familia y con personas que sean especialistas, ¿cierto? Para adaptar las actividades también, según, ¿cierto? Las capacidades culturales que tengan nuestros estudiantes, las capacidades físicas, emocionales, ¿cierto? Todo el ambiente, ¿cierto? Se adapta para recibir a nuestros estudiantes en el caso, ¿cierto? De que sean personas que vienen, que usan otro, hola Jenny, que utilizan otro idioma, por ejemplo. Ya, una escuela no inclusiva. Por ejemplo, en una escuela rural, ya rural de Temuco, ya, podríamos tener un estudiante que tiene dislexia. La dislexia, ¿cierto? Es una condición donde nuestro estudiante tiene dificultad, ¿cierto?, para lo que es la comprensión y expresión del lenguaje, ya tanto lo oral como lo escrito. Ya, si lo pensamos así, ¿cierto?, vamos a tener varias dificultades dentro de lo que es el día a día, ¿cierto?, en una clase. Ya, pensando en un colegio no inclusivo, podríamos decir que nuestro estudiante con dislexia, ¿cierto?, que tiene dificultades para comprender, ¿cierto?, todo el uso del lenguaje como tal, veámoslo así, ya no tiene ninguna adaptación curricular. Ya, el colegio no tenía un enfoque inclusivo, no tenía muchos programas de apoyo, no tenía redes tampoco, y tampoco se preocupó mucho, ¿cierto?, de la capacitación de nuestro personal, ¿cierto?, para atender esas necesidades. Ya, las clases continúan de manera general, ¿cierto? Los contenidos se entregan, ya, pero no considera, ¿cierto?, esta dificultad que puede tener nuestro estudiante, ¿cierto?, que tiene que no tiene dificultades, ¿cierto?, para comprender en lo que está leyendo. La comprensión lectora como tal puede estar afectada. Ya, los materiales de lectura van a ser los mismos para todos nuestros niños. No hay otra opción de formato de texto, ni otro software, ni otra aplicación. ¿Ya? Nuestro estudiante en este caso sería quien tendría que adaptarse, ¿cierto?, a esos textos, sabiendo que eso puede ser una gran dificultad. ¿Ya? Y claramente podemos tener a nuestro estudiante que finalmente, ¿cierto?, se va a atrasar mucho en lo que son los contenidos, porque va a ser mucho más difícil, ¿cierto?, comprender todo ese texto que tienen mis compañeros. Quizá mis compañeros no tienen dificultad en comprender los textos, van a trabajar súper bien con esa guía.
pero yo, cierto, que tengo esta dificultad, no se me consideró alguna adaptación. Y por eso me atrasé, porque si hubiese sido, cierto, el enfoque inclusivo, me hubiesen dado alguna otra alternativa para poder, cierto, para poder trabajarlo. Ya, entonces, por otro lado, podríamos tener a un estudiante de origen, por ejemplo, haitiano. Ya podríamos tener algún estudiante de origen haitiano que viene, ¿cierto?, recién llegando a nuestro país, ¿cierto? Se incorporó hace poquito a nuestro colegio, que apenas habla español, ¿ya? Y que no recibe algún tipo de apoyo adicional para aprender el idioma, ¿ya? No, claramente va a frenar mucho la participación dentro de todo el contexto educativo como tal, en lo que es la participación con sus pares, en lo que es el aprendizaje, ya, porque el colegio no va a estar adaptado, ¿cierto?, para satisfacer esas necesidades de este estudiante, ¿cierto? Tampoco va a haber una colaboración, no va a haber, ¿cierto?, la búsqueda de apoyo frente a otras redes. Ahora tenía una pequeña actividad, pero yo creo que no vamos a alcanzar a hacerla, pero la vamos a dejar pendiente si es que podemos hacerla más adelante. Ya va a depender de el tiempo que tengamos. Ya, o mejor hacemos una actividad que es cortita. Ya, alcanzamos igual. ¿Cuántas personas habemos? Ya, somos 17 participantes. Ya. Voy a necesitar a 4 personas, ¿ya? O cada uno de ustedes puede escoger una de estas, una de estas cualidades. Por ejemplo, le vamos a dar ya, a Mariana, por ejemplo, que debe responder solo usando emojis. ¿Ya? Jessica, por ejemplo, puede responder usando solo frases de máximo 3 palabras. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, escogen uno para cada uno. Ya, ahí ustedes, ¿cierto? Pueden utilizar la que más, ¿cierto? Les agrade. Ya, no sé si ahí están o no están. Ya, tenemos poquitos conectados, pero la idea, ¿cierto? Es que ya, cada uno, ¿cierto? Elija alguna de estas. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Solo puedes escribir usando palabras de 4 letras o menos. Ustedes pueden elegir cualquiera de esas. Solo responder usando emojis. Tu respuesta debe ser en frases de máximo 3 palabras o escribir sin usar la letra A. Ya para esto vamos a utilizar el chat de acá, ya el chat de acá de acá de el Zoom. Ya, y yo les voy haciendo unas preguntitas. Recuerden que ustedes pueden escoger cualquiera de estas. Ya, solo responder usando emoji, puede Yo elegir, elijo escribir sin usar la letra A. ya, complejo, ¿cierto? Ya, pero ya, y ustedes pueden elegir. Vamos a usar el chat del grupo, ya, y voy a comentar las preguntas. Bueno, las preguntas las dejé aquí, ¿cierto? Pero la idea es que todo, ¿cierto? Las vayamos viendo. Dependiendo de lo que hayan escogido ustedes, ¿cierto? Susana eligió escribir sin la letra A. Ya, entonces vamos a responder en el chat del grupo de acá de Zoom. ¿Qué entiendes por educación inclusiva? Ya, vamos a tomar un tiempito, vamos a hacer ya la primera pregunta, ¿cierto? Es ¿qué entiendes por educación inclusiva? Ya recuerden que tienen que responder con alguna, ¿cierto? Por ejemplo, escribir sin usar la letra A, o responder solo usando emojis, o escribir usando palabras de 4 letras o menos, o tu respuesta debe ser en máximo 3 palabras. Ya, espero sus respuestas en el chat de acá. Ya, tenemos ahí una respuesta. Vamos, ¿qué entiendes por educación inclusiva? Recuerden que solo pueden responder con una de las comanditas que están acá. Ya, tenemos más respuestas por ahí. Ya, ya.
Ya, súper. ¿Tenemos alguna respuesta, cierto? Ah, perfecto. ¿Ya alguien más quiere responder? ¿Qué entiendes por educación inclusiva? Recuerde que pueden utilizar solamente una de las que están acá, solo escribiendo palabras de menos de 4 letras, respondiendo solo con emojis. Teníamos un dedito por acá, igual apareció. Ya, escribir sin usar la letra A. Ya, ahí tenemos alguna respuesta. ¿Cómo te imaginas el aula donde todos participan? Siguiente pregunta. ¿Cómo se imaginan un aula donde todos participan? Ya, esperamos la respuesta, pues la vamos a revisar todas. Ya, sí. Ya, ¿cómo te imaginas un aula donde todos participan? Recuerden que solo pueden usar emojis o solamente pueden usar escribir sin la letra A o solo escribir palabras de 4 letras o menos. Ya, tenemos respuestas por ahí. Ya, súper. Súper, ya vamos registrando respuestas. Ya, siguiente pregunta. ¿Qué podría hacer alguien que enfrenta una barrera como la que tú tienes ahora para participar mejor? ¿Ya? Emojis tenemos por ahí. ¿Ya? ¿Cómo podría ser alguien que enfrenta una barrera como tú la tienes ahora, sea cual sea la que tengamos nosotros? ¿Cómo, cierto, podemos participar mejor? Buenísimo. ¿Ya? ¿Tenemos alguna respuesta más por ahí? Un emojis, ¿verdad? Ya, súper buenas sus respuestas. Ya, todo cierto, entregamos respuestas ya de la manera que nosotros escogimos. Ya, perfecto. Acá tenemos respuestas registradas. Se me corre aquí un poquito. Ya, súper. Ya, tenemos por acá, ¿cierto? Sin la letra A, para la primera pregunta, donde todos seamos incluidos, ¿cierto? También Mariana nos dice una orejita, ¿cierto? Y una boca. ¿Escuchando? ¿Será? Escuchando y unos ojitos con corazón, ¿cierto? Ya. Es un poquito difícil, ¿cierto? Con emojis. Ya, Dayan, máximo 3 palabras. Nos dice empatía, respeto y escuchar. Ya, súper bien. Milton por acá, emojis. Es difícil comprender los emojis. Ya a mí me cuesta. Ya, pero son emojis positivos, ¿cierto? ¿Cómo podríamos imaginar? Creo que esa es la respuesta. ¿Cómo podríamos imaginar un aula donde todos participan, donde todos estén contentos, ¿cierto? Tengamos, ¿cierto? Nuestro, nuestro profesor, nuestro educador, ¿cierto? Estemos todos contentos, guardemos silencio, ya escuchemos también. Ya también, si es que lo logro comprender bien, ya, donde también nosotros podamos expresar opinión, ya, y la última no la capto también, igual me cuesta, ¿cierto? Es difícil entendernos. Mm, eh, es bueno porque todos nos entendemos, ya, súper, sin la letra A, Susana, ya, acá, ¿cierto? Es que me complica encontrar la última palabra que necesito porque la que quiero poner tiene A. ¿Puedo cambiarle la A por es, una otra vocal? es difícil, ¿cierto? Ya, yo creo que a todos nos costó este ejercicio. Ya acá tenemos abrazo, empatía, escuchar, tenemos también, es lo que yo interpreto. Ya, ya. Ah, el último es aquel estudiante que solo escucha, nos dice Milton. Ah, ya, perfecto. Ah, igual me costó comprender un poquito, pero se comprende. Ya, pero es cierto, si nos... Profesora, ay, disculpe, Ahora sí, Susana. la última mía es prácticamente que deberían enseñarle más palabras del diccionario para que pueda reemplazar las que
no, o sea, las que tengan la letra A en este caso. Ya, Porque de verdad que súper. me costó encontrar por el diccionario, ya Cuesta, me costó un mundo, vocabulario, lectura, ya está todo como medio complicado encontrarlo. es difícil, ¿cierto? Es difícil. Si ahora, ¿cierto? Hicimos este ejercicio que igual es cortito, es entretenido, ya, es entretenido, ¿cierto? Pero nos sirve para reflexionar, ¿cierto? Que, ¿cierto? Si nosotros vemos que estamos limitados, en este caso, a una forma de comunicación, ¿ya? Para los que acá, ¿cierto? Pudimos escoger, ¿cierto? Una modalidad en que nosotros quizás, ¿cierto? Se nos hacía un poquito más fácil o quizás escogimos y nos dimos cuenta que no era tan fácil, ¿ya? Porque no es fácil, ¿cierto? Utilizar solo una modalidad de comunicación en este caso. Ya hicimos este ejercicio, ¿cierto? Para darnos cuenta que el expresarnos con restricciones, ¿cierto? Es un poquito complejo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Fue difícil comunicar nuestras ideas? Ahora les pregunto de manera abierta, ahora pueden, pueden expresarlo de manera común, cotidiana, ¿ya? No es necesario con gestos. ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Fue fácil, fue difícil comunicar lo que nosotros estábamos pensando en el momento que hicimos el ejercicio? A mí se me complicó por el tema de encontrarlas, tratar de buscar las palabras que encajaran. Y de hecho estaba pensando en lo que necesitaba escribir yo, pero se me venían a la mente los emojis que podía haber utilizado para poder responder. Claro, sí. Entonces fue como Estamos que respondo una, respondo la otra, pero escogí una. claro, sí, Susana, es complejo. Ya, yo les comentaba que igual para mí, ¿cierto? El poder leer, ¿cierto? Todos los mensajes, poder, ¿cierto? Interpretar, cuesta. Jessica también nos dice, cuesta comunicar. Claro, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la palabra, la mayoría de nosotros la ocupamos bastante, ¿cierto? Pero si pensamos en alguien que tiene estas barreras y las enfrenta todos los días, ¿ya? Es sumamente complejo. Ya, ahora hicimos este ejercicio y sí, cuesta. Ya. A todos nos cuesta, ¿cierto? Si de un momento para otro tenemos que comunicarnos, por ejemplo, solo con emojis, ¿ya? O, bueno, acá lo hicimos de esta forma porque era la forma más fácil de hacerlo por este medio. Ya, pero si nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Si tuviésemos estas barreras para poder comunicarnos, ¿cierto? Es difícil para nosotros expresarlo, ¿cierto? Pero también es difícil para el otro poder comprenderlo, ¿ya? Entonces, si pensamos en todo nuestro día a día, ¿cierto? En nuestro, en nuestra aula en general, ¿cierto? Que vamos a tener este tipo de dificultades de repente, ¿ya? O de otro tipo, ¿cierto? Vamos a tener a nuestros pequeños que día a día, ¿cierto? Van a lidiar con el poder, ¿cierto? Adaptarse al resto, ¿ya? Si nosotros estuviésemos pensando que, por ejemplo, no podemos utilizar ciertas palabras, no podemos utilizar, o estamos muy restringidos en la comunicación, o simplemente nos tenemos que comunicar por gestos, ¿ya? Va a ser mucho más complejo, ¿cierto? Nuestro día a día en general. Y sobre todo, ¿cierto? En el aula vamos a encontrarnos con muchas barreras. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacer más fácil este proceso? Si tenemos estas dificultades, ¿cierto? En este momento para nosotros es fácil, ¿cierto? Dejamos de utilizar, dejamos de hacer el ejercicio y es suficiente, ¿cierto? Pero si es algo que es constante, que es una parte de mí, que no puedo modificar o que voy a sí o sí requerir algún tipo de apoyo, ¿cierto? Para, ¿cierto? Poder enfrentarme a este día a día que me tocó, ¿cierto? Me tocó estar en el colegio el día de hoy y tengo dificultades para comunicarme, ¿ya? Yo no utilizo el lenguaje verbal por un tema quizás, por un tema que claramente escapa de mi control, ¿ya? No utilizo el lenguaje verbal o no conozco el idioma que están utilizando aquí en este colegio porque yo vengo de otro lugar, ¿ya? O el espacio, ¿cierto? Las personas son muy distintas acá a lo que yo conocía previamente.
Ya, entonces, ¿cierto? Si pensamos en Puede ser eso, también por ujú, un mutismo selectivo. también puede ser. Ya, también puede ser que también nos vamos a encontrar con algunas personas, ¿cierto? Que tengan este mutismo selectivo. El mutismo selectivo puede ser por diferentes causas. Ya, la mayoría suele ser em, por temas de haber pasado por alguna situación estresante o algún tipo de trauma más complejo. También puede ser por algún tipo de duelo, ¿cierto? Que también se identifica como un trauma. También puede ser porque quizás sensorialmente, ¿cierto? El pronunciar la palabra hablada, ¿cierto? No va a ser, no va a ser complejo, ¿cierto? Sensitivamente. También puede ser por algunas condiciones, ¿cierto? Que son específicas, por algunos diagnósticos específicos también, ¿cierto? Va a existir este mutismo selectivo. Ya, a veces también se dan casos de esquizofrenia. Ya, hay muchas situaciones que lo pueden llevar, ¿cierto? Y si nosotros tenemos que enfrentarnos eso día a día, claro, si pensamos, vamos a tener muchas barreras en nuestro diario vivir. Ya, eso, bueno, más que nada para invitarles a la reflexión y porque está simpático el ejercicio. Ya, es como es tarde para activarnos un poquitito. Entonces, es importante, ¿cierto?, reconocer y comprender toda esta diversidad que tenemos en el aula. Claramente, porque vamos a tener que generar acciones. Si pensamos en que vamos a tener a nuestros pequeños que van a estar limitados en algún aspecto, ¿cierto?, por características que yo mismo tenga, ¿cierto? No tiene que ser el niño o el joven, ¿cierto? El estudiante quien se tenga que adaptar al modelo educativo que nosotros tenemos en nuestra escuela. Si hablamos de la escuela inclusiva, la escuela es quien se adapta a nosotros. Ya la escuela nos brinda las herramientas para que nosotros podamos, ¿cierto?, tomar esos contenidos, continuar con la materia, ¿ya? Los contenidos como tal existen y son esos requerimientos, ¿cierto?, que van a ser para todos, ya casi por igual, a menos que, ¿cierto?, hay alguna adecuación que sea específica para mí, ¿ya? Pero lo que son las unidades, ¿cierto? Todo eso viene predeterminado. Lo que estamos aprendiendo, si estamos aprendiendo a sumar, ya la idea es que todos, ¿cierto?, aprendamos a sumar en ese curso, ¿cierto?, en ese nivel. Así no nos vamos quedando atrás. Entonces, ¿cierto? Es sumamente importante reconocer esa diversidad, comprenderla, promover la inclusión, perdón. Todo, ¿cierto? Independiente de nuestro antecedente, habilidades, identidades, tenemos que sentirnos valorados, también respetados, ya que no se nos indique con el dedo, el estudiante es diferente, el estudiante, vamos a tener que, o lo vamos a dejar fuera de este juego porque el estudiante tiene alguna condición, lo vamos a dejar fuera de este juego porque este estudiante es muy agresivo, quizá no va a poder participar en este juego, ya, pero si lo miramos desde un enfoque inclusivo, ¿cierto? Podríamos adaptar ese juego. Quizás ese juego donde nuestro niño quizás se desregula, ¿cierto? Por un tema más emocional, ya no tiene tolerancia a lo que es a la frustración, ¿cierto? De perder, ¿ya? Puede ser que nosotros mismos, ¿cierto? Adaptamos ese juego y en algún momento nosotros mismos obviamos y perdemos a propósito para que nuestro niño gane. Ya, entonces, cierto, la idea es participar. Esas son estrategias que igual que se trabajan bastante cuando hay, pero eso es como algo aparte. Se trabaja mucho con lo del manejo de la frustración, ¿cierto? Con estas actividades que una vez me toca perder a mí, otra toca, eh, primero pierdo yo, primero pierdo yo, primero pierdo yo, después de repente me va a tocar ganar a mí, de repente me va a tocar perder a ti, ¿ya? Pero va siendo todo muy gradual, ¿ya? Todo muy gradual. Ya, entonces, ¿cierto? Fomentar, ¿cierto? Un ambiente donde el estudiante participe. De algún otro modo, ¿cierto? Que haya alguna participación. Si tenemos estudiantes que quizás por temas físicos no pueden participar, ¿cierto? Como lo que mencionamos en la clase anterior, ¿cierto? Hay distintas formas de generar esta participación. Si estamos practicando deporte, practiquemos el deporte de otra forma. Ya existe la modalidad de deporte inclusivo. ¿Ya? Y que la mayoría de los deportes se pueden jugar
de otros modos. Ya el fútbol se puede jugar, no sé si lo han visto, el fútbol se puede jugar, ¿cierto? Con antifaces, ya con la pelotita, ¿cierto? Con cascabel, con sonido. Se puede jugar voleibol, básquetbol, ya muchos deportes, hasta rugby, ya que uno lo ve que es súpermente violento, se puede también. Es algo que existe. Ya no es que, por ejemplo, yo no puedo hacerlo o lo hago de una forma más pasiva, ¿cierto? Hay formas de participar. O modificamos nuestros juegos y por qué vamos a seguir la regla al 100% del deporte tal cual y vamos a fijar, ¿cierto? Los marcos tal cual si no estamos en una competencia, ¿cierto? No estamos preparándonos para un juego olímpico, estamos solamente compartiendo un espacio. Si estamos hablando de deportes, por ejemplo, estamos compartiendo un espacio finalmente o estamos en educación física, estamos haciendo algún taller. ¿Ya? No es obligatorio que nosotros juguemos el fútbol como aparece, ¿cierto? Reglado por la FIFA. Ya no es una obligación porque no nos estamos preparando para ir a jugar, ¿cierto? A un campeonato. Ya, estamos simplemente compartiendo, ¿cierto? Con nuestros estudiantes. ¿Ya? Por lo tanto, hasta se puede jugar fútbol sentado. ¿Ya? De poder se puede. Enriquecer también el aprendizaje. Ya, lo que es cierto que tengamos una diversidad más amplia en nuestras escuelas, va enriqueciendo finalmente lo que es el aprendizaje porque va a haber un intercambio de culturas, de ideas. Si yo vengo de otro lugar, ¿cierto? O tuve otro proceso educativo previo, estuve en otro colegio, ya, yo voy a hacer el aprendizaje más dinámico de alguna forma. Ya, y voy haciendo también que voy dándole a conocer también al resto las experiencias que he tenido previamente, o si vengo de otro lugar, vengo de otra ciudad, vengo de otro país, de otro colegio, puedo comentarle al resto, ¿cierto? Mi realidad, puedo contarle mi país, ¿cierto? Nosotros tenemos una celebración que se llama tanto, y digo, oh, qué entretenido, ya, no, acá hacemos esto, ¿cierto? Ese intercambio que realmente que se realiza ya, va a favorecer lo que es el aprendizaje, las habilidades sociales, también va a favorecer mucho a todos nuestros estudiantes. También, ¿cierto? Si tenemos realidades distintas, como por ejemplo algún estudiante que tenga alguna discapacidad, ¿cierto? Y que se integre al aula regular, eso también finalmente va a ir favoreciendo procesos de empatía, por ejemplo. Nosotros vamos a ver a nuestros pequeños que se van a fortalecer esas habilidades empáticas, vamos a tener pequeños que van a comenzar a comprender, ¿cierto? De manera mucho más cercana lo que es, ¿cierto? Enfrentarse a las barreras diarias del día a día. Finalmente, ¿cierto? Las barreras que existen son puestas por nosotros mismos, ya para participar, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en una persona que utiliza una silla de ruedas, ya las calles no están preparadas para que yo me movilice en mi silla de ruedas, los espacios, ¿cierto? No son lo suficientemente amplios para que pueda entrar, ¿cierto? De manera autónoma impulsando mi silla. Finalmente, ¿cierto? Nuestros pequeños se dan cuenta de eso también. Ya, si tenemos, por ejemplo, una persona que utiliza silla de ruedas y los espacios no están adaptados, voy a requerir a alguien que me esté apoyando, pero yo sí puedo impulsar mi silla solo. Ya, yo sí puedo hacerlo sola, pero no puedo hacerlo porque quizás, ¿cierto? El espacio es muy acotado, no puedo girarme por mí mismo porque voy a requerir el apoyo de alguien más, ¿cierto? Y nuestros pequeños ven esa realidad. Ya, y ahí se dan cuenta, ¿cierto? Y también favorece ese desarrollo de empatía, como les decía, como un ejemplo, ¿cierto? Como el anterior, porque si se da hace un tiempo atrás, eh, en un curso, ya hicimos ese ejercicio de utilizar una silla de ruedas ya en el espacio, ¿cierto? En la calle. Ya primero, ¿cierto? Comenzamos a utilizar, en ese momento era para aprender ciertas técnicas, porque al utilizar una silla de ruedas no es que uno solamente la impulsa, hay formas de impulsar una silla de ruedas,
hay formas por ejemplo, si yo me caigo en mi silla de ruedas, hay formas de poder pararse con la misma silla de manera autónoma. Es complejo, es difícil, pero son cosas, ¿cierto?, que me tocó aprender y también para poder enseñarlas, ¿cierto?, a las demás personas, si es que tenía la oportunidad. Ya, entonces, en ese momento, para comenzar con todo el tema de lo que es el uso de silla de ruedas, claramente se comenzó y fue sumamente inclusivo. Ya se comenzó por hacer el ejercicio de que nosotros mismos, ¿cierto?, utilizásemos esas sillas. Ya, en ese momento fueron sillas de estas deportivas, que no son iguales a la silla estándar. La silla estándar es como tiene las rueditas como parejitas. La silla deportiva tiene es un poquito más abierta de abajo. Ya, lo que hace que sea más liviana, más fácil de moverse. Ya, entonces, ¿cierto? Se hizo ese ejercicio dentro de un espacio, ¿cierto? Un espacio universitario. De ahí, dentro de la universidad, en todo el espacio, ¿cierto? Súper bien, uno se podía desplazar, ya, pero ya en el momento de utilizar un ascensor, ¿cierto? El espacio era muy, muy pequeño, costaba mucho ingresar con la silla de ruedas. Ya estamos pensando en una universidad, ¿cierto? Un espacio que tiene que estar adaptado. Ya, el ascensor, la sensación de subirse a un ascensor, ¿cierto? Si bien costó impulsarse de manera autónoma, llegar a ese ascensor, entrar, el estar adentro, apretar los botones era complejo porque me quedaba al otro lado. Ya, el bajarse, ya, el utilizar una rampa de esa universidad en específico, no la voy a nombrar, ya, utilizar la rampa que había ahí era sumamente peligroso. De hecho, intenté utilizar la rampa que existía en uno de los espacios de esa universidad, que fue en la parte del gimnasio, y no lo pude hacer. Y tuve que no, desistir porque era demasiado inclinada, ya no cumplía con las normas de seguridad. Y luego el ejercicio de moverse, propulsar la silla por la calle de esa misma universidad, sumamente complejo. El espacio, ¿cierto? Estaba la acera como tal, muy, muy angosta. La silla se iba a cada rato hacia la calle, ¿ya? No, el ejercicio funcionó bien para lo que es cierto darse cuenta de las dificultades que tiene el resto y que las dificultades también las termina poniendo el entorno, porque si esa calle estuviese cierto correctamente asfaltada, si el espacio cierto de ese ascensor fuese más amplio, si esa rampa cumpliese con las normas de seguridad básicas, cierto, no hubiese tenido esa dificultad. Ya, y ahí, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta que efectivamente, ¿cierto? Hay cosas que no se están haciendo bien. Y esto no fue hace mucho tiempo, ya, se lo comento igual como tips. También, es cierto, este reconocimiento de la diversidad en el aula va a preparar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Para comprender, ¿cierto? Para lo que es la vida en sociedad. Mm, Ya, nosotros aprendemos a interactuar y a colaborar también con personas de diferentes orígenes y perspectivas. Si pensamos en una escuela, ¿cierto? Que vamos a tener en este momento, ¿cierto? Vamos a tener estudiantes que tienen algún tipo de diagnóstico, que vienen de lugares, contextos más vulnerables, que vienen de contextos socioeconómicos que son más altos, ¿cierto? Vamos a ver que en este momento hay mucha diversidad en nuestro colegio. Ya no es como antes, ¿cierto? Que antes cuando los colegios eran muy selectivos, ¿cierto? Teníamos como estudiantes que vendrían siendo como estándar prácticamente, porque como los requisitos eran puestos por los mismos colegios, ya teníamos estudiantes que, es cierto, no tenían grandes dificultades, lo que era, cierto, lo que es el aprendizaje, no había tanta dificultad en que todo el material se entregase de manera igual, ¿cierto? Vamos a trabajar de la manera escrita y todos trabajamos escrito. Ya tampoco había mucha diferencia en cuanto a que si yo soy una persona que viene de otro lugar, de un barrio, ¿cierto?, más vulnerable, ya porque también se clasificaban a los estudiantes por el contexto de donde venían, ya por registros socioeconómicos también, ahí influían bastante. Ya en cuanto al académico también, ¿cierto? Siempre se seleccionaban a los pequeños que tenían las mejores calificaciones, el mejor comportamiento. Ya, pero el día de hoy, ¿cierto? Vamos a tener esta diversidad que es mucho más.
Ya, los estudiantes, ¿cierto? Al interactuar con diferentes realidades, con diferentes orígenes, con diferentes historias culturales también, van a aprender, ¿cierto?, a desenvolverse de una manera mucho más respetuosa ante el otro, ya va a haber, ¿cierto?, mucha más, vamos a conocer una realidad que quizás veíamos muy distante o desde fuera, ¿cierto? Si nos quedamos solamente con lo que nos contaron, quizás conociendo a nuestros compañeros que vienen de ese lugar, no es tan así la realidad. Ya, por ejemplo, un día en el aula, en un aula inclusiva, los estudiantes, ¿cierto?, con diferentes habilidades y antecedentes culturales, por ejemplo, trabajan juntos para realizar un proyecto. Ya, por ejemplo, un estudiante con discapacidad visual, ¿cierto? Utiliza algún apoyo, ¿cierto? Una herramienta digital para colaborar en la presentación, ¿cierto? En la presentación con los compañeros. ¿Ya? Quienes a la vez, ¿cierto? Puedan desarrollar de manera efectiva ese trabajo. ¿Ya? Mi compañero que tiene una discapacidad visual, ¿cierto? Nos apoyó también en el proyecto. Ya todos pusimos de nuestra parte para que esa presentación saliera correctamente. Mi compañero utilizó un apoyo para poder hacerlo, que fue un software que finalmente, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto? Todos pudimos hacer nuestro trabajo. Ya no hubo nadie que trabajase menos que el otro, sino que la forma en que lo hizo fue distinta. Ya, claramente, ¿cierto? Si nosotros vemos que estamos trabajando prácticamente por igual, ¿cierto? Vamos a ver que no van a existir tantas diferencias entre nosotros. ¿Ya? Y eso claramente nos va a apoyar en lo que es el trabajo en equipo, en la empatía, ¿ya? Y para el futuro, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros estemos más grandes, cuando tengamos un futuro laboral, ¿cierto? Cuando nos estemos desempeñando en algún puesto laboral, ya, yo también me voy a encontrar con diversas realidades. Y no va a ser, ¿cierto?, como las generaciones anteriores, que si nosotros pensamos, las generaciones anteriores, ¿cierto?, no les cuesta un poquito más, ¿cierto?, adaptarse a si tenemos algún compañero con alguna discapacidad, ¿cierto?, o algo distinto. Ya, la generación que va creciendo, ¿cierto?, con esta cultura más inclusiva, ¿cierto?, tiene una empatía diferente, porque son realidades que ya les ha tocado, ¿cierto?, vivir, ¿cierto? Y es algo común, ¿cierto? Sabemos ya que nuestros niños, si nosotros decimos alguna palabra que vaya en contra de la inclusión, o sea, nuestros propios niños nos van a corregir. Ya, entonces, ¿cierto? Cuando tengamos, ¿cierto? Personas adultas, van a estar mucho más preparados, ¿cierto? Para toda la diversidad de personas que nos vayamos a encontrar en nuestro día a día. En el pasado, recuerden que a menudo los estudiantes, ¿cierto? Alguna diferencia, alguna discapacidad, por ejemplo, estaban mucho más tiempo aislados, ya, en escuelas especiales. Recuerden que antes no se asistía a escuelas regulares. No estaba normado, ¿cierto?, que un estudiante con algún grado de discapacidad, fuese cual fuese, ingresase a una escuela regular. Y ahora sabemos que afortunadamente eso sí se hace y tiene efectos bastante positivos en nuestros estudiantes. Ya, claramente había una falta de comprensión, ¿cierto? Si pensamos en el primer periodo en que se incorporaron estos estudiantes al aula regular, ¿cierto? Puede ser que a nuestros niños les haya costado, ¿cierto?, ese proceso de adaptación a tener compañeros, ¿cierto?, que eran distintos a ellos. Ya, pero, ok, Paulina. Ya, pero cierto, me perdí un poquito. Ya, pero es cierto, eso por suerte ha cambiado. También están estas estrategias para reconocer y comprender la diversidad en el aula. Ya alcanzamos a avanzar eso rápido. Recordemos que hoy puede que terminemos un poquito más temprano, así que quiero alcanzar a pasar varias cositas. Ya, las estrategias para reconocer y comprender la diversidad en el aula, claramente observar y escuchar a nuestros estudiantes. Ya, es fundamental, ¿cierto?, que estemos atentos. Es fundamental que nosotros estemos atentos a cómo interactúan los estudiantes.
nosotros somos las personas que vamos a estar atentas, ¿cierto? No solamente en el aula, también en los patios, ¿cierto? En los recreos, en todos estos espacios extraordinarios, ¿cierto? En las actividades también que se realicen, que sean extracurriculares, vamos a estar presentes. Entonces tenemos que eh, ver qué es lo que está ocurriendo. Ya nos va a ayudar a entender, ¿cierto? Que quizás está surgiendo alguna nueva necesidad que no haya sido, eh, que aún, ¿cierto? No haya sido pesquisada o evaluada. Ya quizás vamos a ver que nuestro pequeño tiene ciertas dificultades en algunas áreas, pero si nosotros vemos cómo interactúa en su día a día, por ejemplo en el recreo, vamos a ver que hay otras que no se han estado trabajando, no se han estado apoyando, a que esas pasaron desapercibidas. También, ¿cierto? Fijarnos mucho en los intereses de nuestros pequeños. Esos intereses se utilizan mucho para después cuando nosotros realicemos algún tipo de actividad o adaptemos algún material, ¿cierto? Si lo ligamos a los intereses de nuestros pequeños, funciona todo mucho mejor. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Apoyar todo lo que sea bueno, las experiencias de nuestros pequeños. También dialogar con los estudiantes. Si nuestros estudiantes se acercan a nosotros ya en algún momento, ya nosotros no les hagamos el quite. Ya, puede ser que sí, estemos muy ocupados en ese momento y claramente se comprende, pero idealmente si tenemos el tiempo para hacerlo, dialogar con ellos. Ya, ahí vamos a saber mucho más, ¿cierto? Los puntos de vista, las preocupaciones que tengan nuestros chicos, también las metas que tengan. Hola Javiera, ya, también las metas que se planteen, ¿cierto? Que van a ser fundamentales para lo que es el desarrollo, ¿cierto? Y también nos podemos dar cuenta de algunas cosas que también nos podíamos estar pasando por alto. Quizás vamos a tener pequeños que requieran más apoyo en algunas áreas, ya quizás tengan algún tema emocional también asociado. Entonces, si nosotros escuchamos a nuestros pequeños, vamos a saber que quizás hay algún problema interno, ¿cierto? Que quizás requiera más apoyo, ¿cierto? Quizás nuestro pequeño no tuvo la confianza, ¿cierto? De contar algo, quizás puede estar pasando por alguna situación compleja en su hogar o algún tema que sea mucho más emocional, puede estar atravesando por algún tema de salud o incluso, ¿cierto? Tenemos pequeños que en algunos momentos, ¿cierto? No tienen como una persona cercana para poder comentarle alguna situación que puede estar ocurriendo, que si la dejamos pasar, ¿cierto? Puede ser sumamente grave. Ya hablando también de lo que es, hablando también de lo que es, por ejemplo, el riesgo de suicidio que puede existir. Ya no neguemos, ¿cierto? El escuchar. Ya, y si escuchamos algo que nos parezca inquietante o nos llame mucho la atención, ¿cierto? También comentarlo con alguna persona de confianza. Ya, si escuchamos que nuestro pequeño tiene muchos problemas en su casa y justo se abre con nosotros, ¿cierto? Nosotros también lo podemos, ¿cierto? Conducir a la persona que tenga más experiencia en esa área, que puede ser algún psicólogo, psicóloga que esté en nuestro colegio, ya también a convivencia escolar, ¿cierto? Se pueden derivar ese tipo de situaciones. Lo importante, ¿cierto? Es que si a nosotros, ¿cierto? Nos confiesan algo, nosotros también, ¿cierto? Escuchar más que nada. Ya, eso es lo que se nos solicita y dar cuenta de si es que algo está ocurriendo. Analizar datos de los estudiantes también es importante para comprender esta diversidad en el aula. Ya, analizar datos quiere decir, ¿cierto? Nos está yendo bien, en qué contenido nos está yendo mal, puede que a mí me esté yendo bien, ¿cierto? En lo que son las matemáticas, pero justo ahora no sé por qué me está yendo mal. Ya algo está ocurriendo, ¿cierto? Que nuestros estudiantes bajaron las notas, pero brutalmente. Ya un grupo de estudiantes bajó las notas, ¿cierto? ¿Y por qué fue? Porque quizás se estaban entregando los contenidos de manera escrita esta semana y esta semana se entregaron, ¿cierto? Con apoyo visual, ¿cierto? O se entregaron unas guías con unas imágenes, ya. También colaborar con los docentes. Ya, trabajar en equipo es sumamente importante. Ya acá le puse docentes, ¿no? Pero en realidad se refiere a toda la comunidad educativa. Entre todos nos colaboramos. Si hay alguna necesidad, ¿cierto? Que no esté cubierta, yo me di cuenta,
quizás ya voy y se lo comento a la otra persona. Y la otra persona me dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de esto y estamos implementando este producto de apoyo ya para que nuestro pequeño pueda comunicarse dentro del aula, ya, ya que, por ejemplo, nos piden ayuda, ¿cierto? Para que lo pueda utilizar gran parte de lo que es el periodo, ¿cierto? De clases, ya, ahí nosotros también colaboramos. Participar en actividades de formación también, bueno, es sumamente importante siempre. Yo les comento siempre que tengamos la oportunidad, estemos en un colegio y tengamos la oportunidad de participar en cualquier taller, cualquier curso de inclusión, ¿cierto? O del área que sea, en realidad va a favorecer el aprendizaje también, el proceso de nuestros pequeños. Tenemos que nos capacitamos en la mayoría de las áreas. ¿Ya? Tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de afrontar ciertas situaciones en algunos momentos determinados. ¿Ya? Y por último, la diversidad, ¿cierto?, en el aula va a ser una realidad que vamos a encontrarnos por todos los colegios que pasemos, vamos a encontrar mucha diversidad, a menos que estemos en un colegio completamente particular que quizás tiene sus requisitos propios y va a tener como este sistema antiguo de admisión. Ya, pero esa diversidad finalmente va a enriquecer todo lo que es el proceso educativo, ya, tener distintas culturas, tener distintas formas de aprender también va generando otro tipo de procesos, va generando otras emociones, va generando empatía también entre nuestros propios pequeños, nuestros pequeños también van apoyando a los otros, ya que quizás tienen mayores dificultades, ya fomenta, ¿cierto?, un ambiente que va a ser de mucho de un aprendizaje que va a ser más amplio. Además, si nosotros si se están entregando diferentes opciones de aprendizaje, si se está entregando el contenido en un PPT y además se están entregando material audiovisual extra, finalmente no es solamente que vaya a favorecer a nuestros estudiantes que tengan alguna discapacidad o que requieran algún tipo de apoyo, sino que muchas veces favorece a todos los estudiantes. Ya recuerden que no es exclusivo el estilo de aprendizaje para una persona en específico. Yo me puedo favorecer solo leyendo, aprendo rápido, pero no me había dado cuenta que también aprendo mucho más rápido si también lo veo en un video. ¿Ya? Entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Ya son las 8:03, a las 8:13 volvemos. Ya, break, cortito. 8:13 volvemos. Estamos de vuelta un poquito antes, ya, unos 30 segunditos antes. Ya, bueno, les vuelvo a comentar que es probable que terminemos antes la clase, entonces para alcanzar a ver lo máximo posible, ya, ahí sí. Ya, así que les estoy comentando lo que va sucediendo. Ya, entonces nos quedamos, ya, esto ya lo pasamos. Para las personas que no estaban, estamos en el módulo 3. La diversidad en el aula y necesidades educativas especiales, barreras para la inclusión, actitudinales, pedagógicas y arquitectónicas. Puede ser que no alcancemos a pasar todo el día de hoy, ya debido a que es probable que tengamos que terminar un poquito antes, pero es por un tema netamente administrativo. Ya, no se asusten ni nada. Si nos falta alguna diapositiva, la vemos la próxima clase, así que no se preocupen. Ya, entonces, vamos con estas necesidades educativas específicas de los estudiantes. Discapacidad, ¿cierto? Vamos a tener que se va a referir, ¿cierto?, a toda limitación física, sensorial, intelectual o mental, ¿cierto?, que pueda, ¿cierto?, afectar la participación en cualquiera de los ámbitos, ¿cierto?, importantes en nuestra vida diaria, en la parte educativa, social, laboral, ¿cierto?, sea cual sea el área, ¿cierto?, que nosotros, ¿cierto?, desempeñemos, ya esta característica, esta condición que nosotros tengamos nos va a limitar en ese desempeño. No vamos a tener un desempeño al 100% o vamos a requerir apoyo, ¿cierto?, para poder, por ejemplo, desarrollar nuestro trabajo, para poder reunirnos con nuestros pares, vamos a requerir algún tipo de apoyo. Ya,
Los estudiantes con discapacidad tienen necesidades educativas específicas que deberían ser consideradas y atendidas en el proceso educativo para garantizar su inclusión y aprendizaje. El concepto de necesidades educativas específicas, ya en estudiantes con algún tipo de diversidad, ¿cierto? Funcional, se refiere a cómo vamos a nosotros apoyar a nuestros estudiantes que tienen formas diferentes de aprender, ¿cierto? E interactuar con el entorno. Ya, este enfoque es bastante común en nuestro país. Ya vamos a encontrar que también, ¿cierto? Le vamos a nombrar dentro del colegio como tal, vamos a encontrar como necesidad educativa especial. Ya, pero también está el concepto de necesidad educativa específica, que es el que más se utiliza en este momento. Ya, ambas son para referirse a las limitaciones, ¿cierto? Que se tengan ya las limitaciones que se tengan en cuanto a lo que es la participación en cualquiera de los contextos, ¿cierto?, de la vida diaria. Ya, entonces, ya, lo que es la integración educativa de los alumnos con discapacidad, ya acá tenemos, ¿cierto? ¿Recuerdan que les comentaba que hay dos conceptos? Ya, puede que no quede tan clara esta parte en esta clase en específico, pero igual lo vamos a ver más adelante y lo vamos a repetir en la siguiente clase, para que lo tengan en cuenta también. Ya, les comentaba que habían dos conceptos, el de integración y el de inclusión. Anteriormente, ¿cierto? Años atrás nos referíamos al concepto de integración. Integración en la educación, integración laboral, integración, ¿cierto? En diferentes áreas de nuestro desempeño. Ya, se comenzó, ¿cierto? Con todo este proceso en los años 60. Ya se comenzó, ¿cierto? Por este movimiento, por proteger los derechos humanos, especialmente, ¿cierto? Por las personas eh, que tuviesen, ¿cierto? Menos posibilidades, ¿cierto? De desarrollarse, ¿cierto? Todo su potencial o, ¿cierto? Las oportunidades para ejercer sus derechos. ¿Ya? Y se buscó favorecer la integración, ¿cierto? Como algo que era propio de nosotros y es un derecho que tenemos todos nosotros. Ya todos, ¿cierto? Vamos a tener ese derecho a educarnos en un contexto, ¿cierto? Que sea normalizado. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Se consagró ese apartado dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, que como todos sabemos, ¿cierto? En algún momento hemos escuchado de ese tratado que es sumamente importante y que todavía es una base, ¿cierto? Para la mayoría de las leyes que rigen en nuestro país y en muchos otros. Ya. Entonces, desde ese momento se comenzó a decir que nuestros estudiantes que tuviesen alguna limitación, alguna dificultad, ¿cierto?, en lo que era integrarse al proceso educativo, ¿cierto? El país como tal, ¿cierto?, tenía que generar políticas para que pudiesen integrarse. Ya. Pero, ¿cierto?, aún existen muchas personas que no tienen acceso o que tienen un acceso a una educación de menor calidad. Ya, sobre todo, ¿cierto? En cuanto a niños y niñas que tengan algún grado de discapacidad, ¿cierto? Claramente el derecho, ¿cierto? Ya está consagrado y es aceptado, pero aún, ¿cierto? No se está dando como, de acuerdo a la cantidad de años, ¿cierto? Que se ha venido trabajando, aún no es algo que podamos decir todos, nuestros niños, niñas, ¿cierto? Independiente de sus características ya están accediendo a la educación, ¿ya? Y a una educación de calidad como corresponde, ¿ya? Nuestros países nos dijeron, sí, vamos a luchar, ¿cierto? Porque esto se vaya a lograr, vamos a hacer algunas acciones, pero hasta el momento, ¿cierto? Aplicando lo que es estadística, no se ha logrado incorporar. La igualdad de oportunidades, ¿cierto? No significa tratar a todas las personas por igual. Si bien nosotros vemos que em, existe este concepto de igualdad, ¿cierto? Sí, está bien, hay igualdad de oportunidades, debe existir. Las oportunidades están para todos, pero no significa que todos, ¿cierto? Debamos tratar a todos, todos, todos por igual. A cada uno tenemos que entregarle el apoyo que necesita en función a las características que tenga.
Ya, esta sociedad, ¿cierto?, tiene que estar preparada para brindarme, ¿cierto?, lo que yo necesite de acuerdo a mis características. Por ejemplo, si estamos en una fiesta y estamos invitados, ¿cierto?, a bailar, ya la integración, por un lado, si hablamos de este concepto que se utilizaba antes, ¿cierto?, que era la integración, ya sería permitir que todos entrasen a la pista de baile. ¿Ya? Pero la integración no consideraría que, por ejemplo, tenemos una persona en silla de ruedas o también tenemos una persona que tiene dificultades auditivas o cualquier otra necesidad educativa, ¿cierto? Perdón, o cualquier otra necesidad, ¿cierto? Eh, para poder, ¿cierto? Finalmente bailar. Si hablamos de inclusión, sería ese mismo ejemplo, ¿cierto? Hay una pista de baile, estamos todos invitados a bailar, pero sería bajo el concepto de inclusión, que es el más actual, el que estamos viendo ahora, sería que ya tenemos la pista de baile, todos podemos ingresar, pero nos vamos a preocupar de que cada uno, ¿cierto?, pueda bailar finalmente de acuerdo a sus capacidades y diferencias. Ya, por ejemplo, podríamos adaptar esa pista de baile para la persona con silla de ruedas, quizás esa pista de baile era muy pequeña, ya vamos a adaptar el acceso o el piso, ¿cierto? Quizás no era el más óptimo para poder, ¿cierto?, movilizar una silla de ruedas. Ya, podríamos también pensar en esta persona que tiene esta discapacidad auditiva, como le nombraba al principio, que vamos a utilizar ciertas vibraciones para que la persona sienta el ritmo y finalmente pueda participar, también pueda bailar. Ya, también incorporar señales visuales, ¿cierto?, de la música, los ritmos, los tiempos, para que finalmente esta persona también pueda bailar y pueda hacer lo mismo que está haciendo el resto. Ya. Para lo que es para el concepto antiguo de integración, ya se veía mucho más como abrir las puertas. Ya las personas que no tenían acceso pueden ingresar, pero ya estando ahí, ¿cierto? No se estaban recibiendo los apoyos necesarios. Ya no me negaban la entrada, pero finalmente yo tenía que integrarme al resto. Por otro lado, el concepto de inclusión nos abre la puerta, pero se va a fijar en que todos vamos a ser distintos, yo puedo necesitar algo para poder participar, me lo van a brindar y voy a continuar, ¿cierto? Y voy a participar. Ya esa sería como la gran diferencia, que igual lo vamos a ver más adelante. Ya no se preocupen por eso, ahora solo para explicarlo como a grosso modo. Ya, entonces, ya, y voy a revisar el tema de la asistencia. Ya, entonces, cierto, en la educación sería lo mismo. No debería haber como esta restricción para participar, ¿cierto? Ni tampoco una oferta educativa que sea como más de baja calidad, ¿cierto? Todos tenemos que tener, ¿cierto?, esta capacidad, ¿cierto?, para poder participar en el proceso educativo. Ya también surgió, ¿cierto?, lo que era la integración primeramente porque había un fracaso en lo que eran las escuelas especiales. Ya, muchas veces terminaban segregando a los estudiantes de las escuelas especiales, ya, porque no se incorporaban finalmente a lo que eran las herramientas que se brindaban ahí, finalmente no le estaban brindando las herramientas suficientes para que cuando llegasen a ser adultos, ¿cierto?, egresasen de esa escuela especial, ya tuviesen las herramientas para poder desenvolverse de la manera lo más autónoma posible. Ahí es algo que aún ocurre, ¿cierto? Excepto en algunos casos que ya están estos niveles que ya son más laborales, ¿cierto? Que nos enseñan algún oficio, pero en otros casos no vamos a tener esa posibilidad. Tenemos un momentito. Ya, entonces tenemos, ¿cierto?, estas necesidades educativas especiales que, como lo nombramos, ¿cierto?, al principio, van a ser, ¿cierto?, estas condiciones, ¿cierto?, que van a hacer que nosotros requiramos algún tipo de apoyo ya para poder, ¿cierto?, favorecer nuestro aprendizaje, nuestro proceso de aprendizaje como tal.
¿ya? Y van a apuntar justamente en el tipo de necesidades que nosotros tengamos. Por ejemplo, para nuestras necesidades educativas que son ya más de carácter físico, tenemos dificultad en la movilidad, en manipular objetos, en acceder al entorno, ya van a haber ciertas adaptaciones, como puede ser, ¿cierto?, entregarnos algún producto de apoyo para que, por ejemplo, nosotros podamos, si vamos al colegio y tenemos dificultad para manipular los lápices de colores, hay adaptaciones que se pueden realizar para ese tipo de, de lápices. Por ejemplo, hay lápices que uno los puede dejar más gorditos, más pesados, hay otros que tienen unos apoyos, ¿cierto? Que se toma, ¿cierto?, de la mano de nuestro pequeño y algunos tienen apoyo en la muñeca también, cosa que el lápiz, ¿cierto?, continúe ahí y yo lo pueda manipular con la mínima fuerza posible, o si requiero algo con más peso o algo más grueso, porque me cuesta mucho, ¿cierto?, hacer este efecto de cerrar el puño, ¿ya? O tengo dificultad, ¿cierto?, en utilizar, ¿cierto?, esta pinza, ¿cierto?, como con los deditos, de acá con estos tres deditos, que eso es sumamente importante para poder escribir, ¿cierto? Ese tipo de apoyos se pueden realizar. Ya, tenemos necesidades, ¿cierto? Acorde a lo que es la parte intelectual. Ya, si tenemos estudiantes con dificultades en el aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, hay adaptaciones que son fijas, ya que van de acuerdo a lo que es el currículum educativo. Vamos a tener estudiantes que van a, por ejemplo, lo que son las evaluaciones, ¿cierto? Se les pueden eliminar cierta dificultad, por ejemplo, eliminando algunas preguntas o entregando los contenidos en otro formato, ya para los aspectos evaluativos. em, ya, por ejemplo, entregar los contenidos, las pruebas de manera oral, también otra estrategia que se utiliza. Por la parte sensorial, también tenemos necesidades educativas que van a ser de origen visual, auditiva, de procesamiento de la información sensorial también. Ya ahí también entra mucho lo que es lo de arriba. Si tenemos dificultades en lo que es procesamiento sensorial, ¿cierto? El espacio se puede adaptar, ¿cierto? Se pueden eliminar estímulos que quizás sensorialmente son muy abrumadores para mí, para la mayoría de nuestros estudiantes. En lo que es la discapacidad visual auditiva, hay adaptaciones también para lo que son, hay aplicaciones que se pueden utilizar, que son sumamente buenas. Ya, apoyar también con imágenes, sistema más táctil, ¿cierto? Para la discapacidad visual. Ya, y para lo que son, por ejemplo, lo que es dificultad, ¿cierto?, en el control emocional, regulación de comportamiento y las relaciones sociales, pero también hay otro tipo, hay apoyos específicos también para esa área, para aprender a controlar estas emociones, para tener estrategias de afrontamiento en cuanto tengamos alguna desregulación social, perdón, eh, alguna desregulación, ¿cierto? Emocional o de comportamiento, ¿cierto? Si tenemos conductas que son muy destructivas, si yo comienzo a tirar las cosas, por ejemplo, ya si tengo mucha dificultad para llevarme con los compañeros en la parte social, ¿cierto? También esos son necesidades específicas que vamos a enfrentar día a día. Hay estrategias para todos, ¿cierto? Los tipos de necesidades específicas que vayamos a encontrar. Ya, pero principalmente dentro de lo que es cierto la diversificación de la enseñanza y que tengamos cierto presente en el aula a nuestros estudiantes con algún grado de discapacidad o algún tipo de condición, ¿cierto? Surgen dos categorías dentro de los establecimientos educacionales, que tenemos las necesidades educativas que son permanentes y las que son transitorias. Ya, permanentes, claro, como lo dice su nombre, son diagnósticos como tal que van a estar con nosotros durante todo nuestro proceso educativo y probablemente durante toda la vida. Ya, como por ejemplo, si tenemos alguna discapacidad motora, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, de larga data. Ya no hablamos de algo, de una discapacidad, ¿cierto? Motora que, por ejemplo, pueda ser recuperable
durante el tiempo o que sí me vaya a acompañar durante todos muchos años, ya también se considera algo permanente. ¿Ya? Pero por lo general algo que es pasajero no se considera claramente como permanente, si ha producto un accidente, no se considera como una discapacidad motora que entre dentro de la clasificación de necesidades educativas que sean permanentes. Voy a requerir un apoyo, pero va a ser por un momento, ¿cierto? Por un momento específico. Ya, tenemos discapacidad auditiva, visual, ¿cierto? Trastornos de la comunicación, también van a entrar dentro de las que son permanentes. Ya van a estar con nosotros durante todo el proceso y vamos a requerir apoyo constante en esas áreas. Y las transitorias ya van a ser diferentes porque estas transitorias, ¿cierto? No van a estar con nosotros, van a estar con nosotros un par de años, ¿cierto? O en algún momento van a ser muy notorias y en otro momento no lo van a hacer tanto, en algún momento van a dificultar mucho mi desempeño, pero en otro año ya no va a ser necesario tanto apoyo. Acá tenemos, ¿cierto? Los más conocidos, los TEL, ¿cierto? Los trastornos específicos del lenguaje, que sabemos que nuestros pequeños, ¿cierto? Requieren mucho apoyo para lo que es el desarrollo del lenguaje como tal y la expresión oral, ¿cierto? Pero no nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Ya va a ser algo que en algún momento va a estar muy presente, nos va a provocar mucha dificultad tal vez para los aprendizajes, pero con apoyo, ¿cierto? Se puede ir trabajando. Ya también tenemos las dificultades de aprendizaje como la dislexia, lo que le comentaba, ¿cierto? Que es la dificultad para comprender, ¿cierto? Lo que es el lenguaje, las palabras. Ya, acá tenemos la disgrafia, que es como lo mismo, pero acá ya es como con las imágenes. La discalculia es similar también, pero con lo que es los números. ¿Ya? Y entre varias otras. Lo importante, ¿cierto?, es que hay evaluaciones de las necesidades educativas específicas, ¿cierto? Que en definitiva, si nosotros sabemos, ¿cierto?, en los colegios se realizan evaluaciones. Yo llego a un colegio con un diagnóstico como tal, por ejemplo, tengo una discapacidad eh, intelectual, por ejemplo. ¿Ya? También se me realizan evaluaciones que van a ser específicas para identificar cuáles son mis debilidades, mis necesidades, qué tipo de adecuación necesito. Quizás necesito alguna adecuación para lo que es eh, el porcentaje de dificultad de mis evaluaciones. Ya no va a ser el 100% que me van a exigir en las evaluaciones, sino se va a reducir a un 60% dependiendo de los resultados de mi evaluación. ¿Qué significa eso? Que me van a por cada prueba me van a quitar algunas de las preguntas. ¿Ya? O quizás voy a requerir otro tipo de apoyo y me van a, me van a entregar, ¿cierto? Algunas guías para poder, ¿cierto? Trabajarlo con el equipo PIE, ya, ahí, ¿cierto? Eso todo va a depender de la evaluación que se realice. Ya, recordemos que esta evaluación se realiza por todas las áreas. Ya, entonces, por lo general, ¿cierto? Si estamos ante una discapacidad, algún grado de discapacidad, ¿cierto? Que sea intelectual, que va a estar con nosotros presente durante toda la vida, es probable que requiramos un apoyo mucho más constante versus las transitorias, ¿cierto? Que vamos a requerir quizás en algún momento un poco más de apoyo, en otros no vamos a necesitarlo, no vamos a necesitarlo tanto. Sobre los enfoques de atención a las necesidades educativas específicas, hay diferentes enfoques, ¿cierto?, para la atención de estas necesidades educativas que van a ser específicas. Ya, tenemos claramente la educación inclusiva, ¿cierto?, que es lo que nos trae acá el día de hoy, que busca, ¿cierto? Ya sabemos a grandes rasgos, ¿cierto? Lo que es esta educación inclusiva, que busca que todos los estudiantes con cualquier tipo de diversidad funcional, ¿cierto? Tengan la misma cantidad de apoyo o recursos necesarios para poder participar del proceso evaluativo. Ya, un segundito. Ya vamos a tener, ¿cierto? El pensamiento de que
bueno, se basa, ¿cierto?, en que todos tenemos nuestra propia forma de ser, así como tenemos características físicas, también las vamos a tener en cuanto a lo que es el aprendizaje. Apoyo especializado, ¿cierto? Claramente se va a referir a que los estudiantes con necesidades educativas específicas requieran ciertos tipos de adecuaciones. Ya sabemos, no desconocemos que tenemos estudiantes con alguna condición específica, por lo tanto se les van a brindar todos los apoyos necesarios para que pueda eh, favorecer su aprendizaje. Ya no le vamos a entregar todo el material escrito, vamos a entregarle otro tipo de apoyos, vamos a requerir más apoyo de algún profesional en específico para esa área. Ya va a requerir algún tipo de tecnología para apoyar en el aula, vamos a utilizar alguna aplicación para favorecer la comunicación de nuestro estudiante. Ya también se realizan adaptaciones curriculares. Ya, estas adaptaciones curriculares, ¿cierto? Si bien existe un currículum que es a nivel nacional, ¿cierto? Nos dice todo lo que nuestro estudiante tiene todos los contenidos que se tienen que trabajar, ¿cierto? Dentro del año para nuestros estudiantes, ¿ya? Pero puede tener adaptaciones, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos contenidos que quizás no se van a trabajar. Bueno, hay contenidos que sí o sí son obligatorios, ya que son como los que componen, ¿cierto? Todo el módulo como tal. Tengo que aprender a sumar en este semestre, tengo que aprender a restar, ya, y en el siguiente a dividir y a multiplicar, ya, de manera muy simple. Pero hay ciertos contenidos que se pueden modificar, por ejemplo, o podemos quitar del currículum, ¿ya? Pero lo vamos a reforzar con apoyo de educador diferencial, ¿ya? O vamos a entregar este contenido, ya la forma en que lo vamos a hacer va a ser diferente, ¿ya? O quizás vamos a adelantar o quizás esto vamos a tomar un poquito de lo que estábamos pasando en el semestre anterior. ¿Por qué? Porque vemos que nos quedó como mucha debilidad en esa área y lo vamos a tomar, ¿cierto? Y lo vamos a tomar como base para llevarlo a cabo, ¿cierto? En este semestre. Ya lo importante es que todo ese tipo de adaptaciones va a ser para que nuestros estudiantes finalmente alcancen, ¿cierto? Todos estos contenidos. Ya no queden atrasados en lo que son, ¿cierto? Los aprendizajes. Ya. Y las estrategias para la atención a las necesidades educativas y específicas, hay diferentes formas, ¿cierto?, de poder atender a las necesidades educativas que tengamos en nuestra aula, ya, a modo general, ¿cierto? Y también lo comentábamos en el módulo anterior, utilizar ese lenguaje que sea lo más sencillo y claro, ya, entregar toda la información, ¿cierto?, de manera clara. Por ejemplo, de un ejemplo incorrecto de utilizar un lenguaje claro y sencillo sería, hoy vamos a realizar una evaluación formativa para determinar la comprensión del material que vimos la semana pasada, ¿ya? Eh, la forma correcta de decirlo sería, vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a hacer un pequeño examen, así de simple. Ya no es necesario ahondar, ¿cierto?, en tanto contenido, en tanta cosa. También, ¿cierto?, proporcionar instrucciones claras y estructuradas. Por ejemplo, de manera incorrecta sería, eh, ya, a ver, vamos a hacer la actividad de la página 20 después de terminar la que estamos haciendo ahora en la página 3 y después vamos a leer el texto de manera comprensiva. ¿Qué dije? No tengo idea, ya me perdí, ¿cierto? Escuché página 20, no sé, algo así. Ya, claramente podríamos ir dando el paso a paso. Decir, abrámonos, ya, estos son ejemplos muy generales. Ya, vamos a abrir el libro en la página 20. Ya, vamos a esperar que todos nuestros niños abran el libro en la página 20. O sea, la actividad que hagamos, secuenciarla como en pasos. Ya, todos abren en la página 20, ¿cierto? Después, ya.
vamos a leer el primer párrafo. Y cuando veamos que nuestros niños realmente están ahí, ¿cierto? En la página 20 y encontraron el primer párrafo, ahora les vamos a decir, ahora vamos a subrayar las palabras que no conocemos o que eran difíciles. ¿Ya? Instrucciones que van a ser mucho más claras, ¿cierto? Siempre se van a privilegiar para favorecer los distintos tipos de aprendizaje que tengamos en el aula. Utilizar una variedad de materiales y recursos, por ejemplo, sería usar el mismo texto durante todo el año. Yo sé que en algunos colegios se exige que utilicemos el mismo texto todo el año, ¿cierto? Pero sería importante, si estamos utilizando el texto, también favorecerlo en alguna clase, no solamente usar el texto, sino que ver videos, leer algún otro libro que sea ilustrativo, ¿cierto? Para finalmente entregar el contenido de una manera más variada. Fomentar la participación activa de los estudiantes sería que, por ejemplo, si incorrecto sería decirle que vamos a hacer un experimento y que cada uno trabaje de manera individual y también decirle, y no hablen entre ustedes, tienen que estar en silencio. Ya. La manera correcta sería trabajar en grupos, armar grupos, tratar de que nuestros estudiantes, ¿cierto?, puedan conocerse mucho más entre sí, ya que se pueda armar algo mucho más amplio. Colaborar con los docentes y profesionales de apoyo. Ejemplo de lo que no se tiene que hacer sería, por ejemplo, si yo veo, ya estamos en la reunión, ¿cierto? Que es obligatoria y yo identifico, ¿cierto? Alguna dificultad en mi estudiante o estamos hablando de algún estudiante y yo simplemente me quedo callado, no voy a participar porque estoy pensando solamente en irme. Ya no necesito o detecté algo, pero no necesito contárselo al otro profesional, ya da lo mismo. Ya, pero en realidad, ¿cierto? Si nosotros, eh, lo ideal en esos casos, ¿cierto? Sería que nosotros hablásemos, o si tenemos mucha dificultad o poca, incluso si tenemos dudas sobre alguna conducta específica de nuestro estudiante, ya, comentarlo con los demás colegas, ya, solicitar apoyo también. Si nosotros no es que lo sepamos, nadie sabe todo. ¿Ya? Podemos estar muy instruidos en el tema, podemos haber estudiado mucho, podemos tener muchos títulos, podemos tener muchos cursos, pero no vamos a encontrar tanta diversidad en el aula que finalmente vamos a requerir cierto apoyo. Y lo mejor es cierto poder nosotros entregar información que le pueda servir al otro y también el otro que nos entregue información a nosotros. La atención a esta necesidad educativa va a ser claramente un desafío, ya, pero también una oportunidad de poder favorecer, ¿cierto?, todo este ambiente inclusivo. Lo importante, ¿cierto?, es que todos nuestros estudiantes tengan esa capacidad, esa oportunidad, ¿cierto?, de desenvolverse en un contexto lo más natural posible, ¿cierto?, y desarrollarse, alcanzando, ¿cierto?, todas las metas que se propongan para poder continuar, ¿cierto?, con su proceso educativo y posteriormente, ¿cierto?, llegar a ser un adulto autónomo o lo más autónomo posible. Alcanzamos a pasar todo, así que súper bien por ese lado, voy a pasar la asistencia lo más rápido posible y después vamos a ver algunas consultas si es que alcanzamos y si no las vemos por WhatsApp. Ya, le había comentado al principio que esta clase iba a ser más cortita. Ya, es solamente por un tema de administración, ya que se va a hacer de manera excepcional, un poquito más cortita, pero alcanzamos a pasar todo el contenido, así que por ese lado súper bien. Traté de dejarlo todo más cortito para la próxima clase, ¿cierto? Pasar todo el resto. Fabiola Aguilar, Fabiola Aguilar, Yesenia Arancibia, Presente. gracias Yesenia, Mariana Báez, Mariana Báez, Luzbenia Barra, Luzbenia Barra, Susana Belmar,
Presente, profesora. Mariana Báez justificó por el chat Ah, ya, si habían dos personas que habían justificado, no y la recordaba el otra es nombre. Jocelyn Chanqueo. Ah, acá está, yo sí. Muchas gracias, Susana. Ya. Ya, Macarena Cancino, Macarena Cancino. ¿La persona que se retiró era Lilian Carrasco o era Lilian? ¿Te anotó Lilian? Lilian Carrasco. Lilian Carrasco, estoy presente. Es la otra Lilian. Ah, ya. Muchas gracias. Jennifer Cortés. Jennifer Presente, Cortés. profe. Presente. Gracias, Jennifer. Milton González. Presente, profe. Gracias, Milton. Catherine Hernández. Catherine Hernández. Daniela Ormazábal. Daniela Disculpe, profe, Ormazábal. aquí estoy presente. Daniela. Catherine. Ah, Catherine. Gracias, Catherine. No tengo esa la pantalla, pero está presente, no se preocupe. Daniela Ormazábal. Tabata Jerez. Tabata Jerez. Carla Macaya. Presente, profe. Gracias, Carla. Ida Mac. Ida Mac. Intire. Intire. Ida. Jessica Morales. Presente, profesora. Gracias, Jessica. Paola Muñoz. Presente. Gracias, Paola. Lilian Olivares es la persona que se retiró, entonces. Ya. Elizabeth Olivares. Elizabeth Olivares. Dayan Ortiz. Presente, profesora. Gracias, Dayan. Ángela Gracias a usted. Poloni. Ángela Poloni. Presente, profesora. Ay, casi la dejo ausente. ¿Está presente, Ángela? Gracias. Un segundito. Fernando Quijada. Fernando Quijada. Catalina Ramírez. Presente. Gracias, Catalina. Silvia Rojas. Presente, profesora. Gracias, Silvia. Jimena Rojas. Presente, profesora. Gracias, Jimena. Jocelyn Rubio. Presente, profe. Gracias, Jocelyn. Marcela Silva. Marcela Silva. Javiera Ulloa. Javiera Ulloa. Presente, profe. Marcela Silva. Ah, Marcela. Marcela está presente. Javiera Ulloa. Javiera Ulloa. Génesis Valladares. Presente, profesora. Gracias, Génesis. Y Romina Vázquez. Presente, profesora. Gracias, Romina. Alguien no nombré, bueno, algunas personas no las nombré porque habían justificado previamente. Ya, pero si usted está presente y no lo nombré, me avisa para rectificarlo enseguida. Ya, como le había comentado, la clase de hoy, ¿cierto? Terminamos un poquito más temprano por un tema administrativo solamente. Así que cumplimos, ¿cierto? Con el horario, hicimos un break más cortito. Ya, así que que les vaya muy bien. Ya, nos vemos ya la próxima semana. Que se venga un buen fin de semana ya, ¿cierto? A descansar. Y cualquier duda, consulta, el grupo de WhatsApp o me hablan a mi WhatsApp personal. Recuerden, por favor, de revisar sus asistencias ya, para que nadie quede ausente, ¿cierto? Ya. Y nos podemos retirar. No sé si hay alguna duda, comentario en este momento. Es el momento de... ¿No? Profesora, yo Susana. no creo que me pueda conectar a lo mejor la clase del día martes ¿Ya? porque tenemos reunión de inspectores en el colegio. Ah, Era temprano, pero la cambiaron a las 6:30. ya, justo.
Sí, Sí, es me que de- antes no nos incluían porque como estamos haciendo práctica, pero ahora Ujú. ya decidieron incluirnos en las reuniones. Qué bueno, sí, qué bueno. Me alegro. Sí, Sí, está mucho más incorporada al equipo. Súper. sí. Eh, sí, eso es bueno, es positivo. Ya. Ya, Eh, Profe, profesora, gracias. Susana, ¿me envía igual un mensajito para recordarme, por favor? Sí, el día profe, martes le envío mensaje. Bueno, gracias. profe, Javier Ulloa quedó presente. Javier Ulloa. Sí, que acá puso en el grupo que tiene malo el audio. Ah, ya, lo voy a revisar. Ya, muchas gracias. De todas formas, yo dejo registro del chat. Ya dejo registro de quién me escribió en caso de. Así que lo voy a estar verificando. Ya, estimados, que estén muy bien, que pasen una buena noche y tengan un excelente fin de semana. Nos despedimos. Hasta acá. Recuerden, cualquier duda de consulta, nos comunicamos. Chao, chao. Chao, gracias, profe. Chao. A descansar. Chao.